seguimos cara a cara con el doctor José Ricardo, candidato a gobernador por el Frente Unidos por San Luis. Bueno, si hay que establecer una agenda de prioridades en la provincia, ¿cuáles serían los 3 primeros puntos? Salud, educación, trabajo y vivienda. Eso no necesariamente en ese lado, son todas prioridades, son todas prioridades. El tema de vivienda es un tema complejo porque no solo hace falta construir una cantidad de viviendas sociales para las familias marginadas, que las hay en todos los barrios periféricos de la ciudad, en el interior. Hace falta también, y lo tenemos contemplado dentro de nuestro plan de gobierno, un plan de techos y ventanas. Hay miles de viviendas que alcanzaron a levantar las paredes y no tienen techos y ventanas. Hay que hacer un plan de sanitarios, por ejemplo. Miles de viviendas en San Luis que no tienen baños, en el interior, que están con letrinas, que tienen un impacto enorme en la salud de los chicos. Además necesitamos regularizar, abrir un plan de viviendas también para jóvenes que no necesariamente estén casados, sino que por el contrario tenemos que generar la condición para que la formación del matrimonio y los hijos se haga sobre bases seguras. Imagínate que hoy si un chico se casa y se inscribe y mira el ejemplo de Merlo y del interior, que hace 14 años que están inscritos y pagando las viviendas y todavía no se las hicieron, y ahora le dicen que van a inscribir de nuevo, entonces en 14 años ya tuvo hijos y los hijos ya se están por terminar la escuela. Es decir, hay que mirarlo en su complejidad, con un plan más racional. No se le puede mentir a la gente, no se le puede prometer realizaciones de cosas en tiempos que no se pueden hacer. Racionalmente en San Luis se pueden construir 4.000 a 5.000 viviendas por año con un enorme esfuerzo. ¿Por la promesa de Vergés? No, digo por las promesas de todos, de todos. Mire que se ha jugado fuerte en esta campaña, ha habido muchos anuncios, el actual gobierno va a lanzar un plan de viviendas en septiembre. Sí, octubre. pero el actual gobierno, los mismos funcionarios que no le hicieron las viviendas a los 300 vecinos de Merlo en 14 años dicen que van a hacer viviendas ahora. Yo creo que son anuncios, yo diría hasta desesperados electorales, que están basados en una medida de la intención de voto que tienen en la calle, que les está dando muy mal. O sea, esto lo digo respetuosamente, pero quiero decirlo, está dando muy mal. Y por lo tanto es más, yo vengo haciendo anuncios sobre temas que no se trataban en el gobierno y al otro día están los funcionarios, por ejemplo, el tema del abandono en los clubes sociales y deportivos. De años se han fundido prácticamente todos los clubes abandonados, no hay una política de escuela deportiva para toda la provincia de San Luis desde el gobierno de San Luis, del Estado. Es necesario hacer una política. Hablamos del tema de salud, la necesidad, lo venía diciendo hace mucho tiempo, no se quería ver. La necesidad de que haya 300 médicos nuevos en todo el interior de la provincia, por lo menos. Levantar la complejidad de los hospitales de cabecera, Merlo, Concarán, Quines, por ejemplo, Buena Esperanza. La necesidad de tener un avión sanitario, un helicóptero sanitario en San Luis. Hace 30 años teníamos un avión sanitario, hoy se nos muere la gente en los traslados. La necesidad de entender que nos está pasando que ni siquiera las madres tienen a sus hijos en los pueblos donde los conciben. Hoy los partos no se pueden llevar a cabo en La Toma. Ayer estuve en La Toma, en Justo Araque. Hay una crisis muy importante de gestión y de concepción de cómo llevar la salud pública adelante. Después está el tema de trabajo. Claramente hay una marginación del trabajo, hay 15.000 a 20.000 jóvenes que no han terminado la escuela, que no se los ha capacitado para el trabajo, en oficios, en cuestiones técnicas, y nosotros vamos a hacer un plan muy fuerte de apertura de escuelas para la formación de oficio en todas las ciudades y una red de escuelas agroindustriales en el interior, en el sur, en el Valle del Conlara y en el norte también, para la formación de jóvenes y adultos, para integrarse a un proyecto productivo, que hay que acompañar, por otro lado, con formación docente, ¿no? San Luis, que prodigó maestros, no solo para San Luis, sino para toda la República Argentina, hoy no tiene prácticamente profesores y maestros en las escuelas. O sea que hay que hacer una política de Estado de recomponer la formación docente. ¿Qué va a pasar con el plan de inclusión? El plan de inclusión va a seguir en una forma muy
distinta, dignificando al trabajador, primero pagándole en pesos, segundo llevando la remuneración en al menos 2 etapas a lo que se llama por encima del límite de la pobreza. El trabajador de inclusión social, así como reconocemos que una familia necesita 1.830 pesos para estar viviendo con lo justo, no se lo puede tratar de hacer vivir con 700. Esto mismo vale para los pasantes, ¿no es cierto? Así que acá desaparece el bono del pago. El trabajador va a cobrar en pesos, va a tener su propia tarjeta y nadie le va a ir a cobrar por él. Pero además, en nuestro gobierno no va a haber más ni una mujer ni un hombre trabajando a la vera de la ruta en condiciones de exposición de la salud, en condiciones prácticamente indignas de trabajo que no tienen dónde hacer sus necesidades. Van a salir esos hombres y mujeres de las rutas, los vamos a incorporar pagándoles el plan a un proceso de capacitación para generar cooperativas de trabajo, para incorporarlos a la administración pública, aquellos que son profesionales. Aquí te doy un ejemplo, hay un profesor de educación, como un ejemplo entre tantos que hay en la provincia, hay un profesor de educación física en la ruta con una asada, y en el pueblo que está a 1 kilómetro hay una escuela que no tiene un profesor de educación física para enseñarle a los alumnos. Hay licenciados en administración pública trabajando como pasantes como pasante o como un plan de inclusión en los hospitales. Bueno, todos los profesionales se incorporarán a las áreas de trabajo y se incorporarán en blanco, blanqueando las relaciones laborales del Estado. No puede un gobierno sostenerse establemente en el tiempo, ni generar confianza en su ciudadanía, en sus ciudadanos, si lo que genera es trabajo en negro. Y mucho menos, si hace eso, va a ir a cuidar las relaciones laborales en el sector privado. Entonces acá hay un gran desafío, que es blanquear las relaciones laborales de pasantes, incorporar al plan de inclusión a un proyecto de capacitación, pagándoles mucho mejor todo el tiempo que sea necesario para que obtengan su capacitación y su certificado, es decir, que tengan la garantía que cuando van a incorporarse al trabajo, entonces tienen un respaldo, que es el respaldo que les ha dado el Estado. Lo mismo ocurre con la administración pública. Vos sabés que tenemos una administración pública que hace 25 años que no se mueven las categorías. Tenemos sectores vaciados del gobierno provincial, como es vialidad provincial. Así como tenemos rutas nuevas, tenemos además los caminos vecinales totalmente abandonados. Hay graves problemas para sacar la producción en los caminos vecinales. Y por lo tanto eso hay que verlo primero, para reconocerlo, para cambiarlo. Entonces vamos a hacer una escuela, no solo levantar vialidad, transparentar esa institución que tiene graves denuncias de corrupción y de malos manejos, transparentar, sino además invitar a hacer una escuela. Vamos a hacer una escuela de nuevos viales, vamos a formar los 500 nuevos viales para los próximos 10, 20 años, porque los caminos va a haber que seguir arreglándolos, las cunetas va a haber que seguir haciéndolas bien, los taludes va a haber que, los badenes va a haber que seguir construyéndolos, y así siguiendo, ¿no? Vamos a hacer una inversión en educación muy fuerte y en educación para el trabajo y en generación de trabajo. Uno se pone en posición del futuro de lo que serán las elecciones del 14 de agosto y las del 23 de octubre. La boleta de José Ricardo va a llevar la de Ricardo Alfonsín. Sí, va a estar en algunos distritos también sola la boleta, ¿no? Bueno, porque hay un sector del oficialismo provincial que dice que el sector suyo va a votar a Cristina para presidente. Digamos, de hecho, también se especuló en este armado de la oposición la posibilidad de que usted fuera un candidato del kirchnerismo. Claro, nuestra boleta en San Luis, en Juana Coslay y en La Punta va a estar encabezada por José Ricardo Facundo Endeiza y una serie de candidaturas que le siguen. Además va a estar incorporada en la boleta de Raúl Alfonsín, ¿no es cierto? Pero este es un frente político. Claro. Yo soy radical, pero Facundo Endeiza es un justicialista y representamos una diversidad de fuerzas políticas. De manera que nuestro voto, el voto a nuestra lista y a nuestra candidatura, José Ricardo Facundo Endeiza, es un voto que proviene de diversas fuerzas políticas, del kirchnerismo, del justicialismo disidente, del radicalismo, de la coalición cívica, incluso, te debo decir, de muchos sanluiseños
que van a votar, y no son pocos, que seguramente van a votar a Alberto presidente, y aquí en la provincia van a votar a José Ricardo y a Facundo Endeiza. Esto lo hemos medido. ¿Qué le decimos a la gente? Bueno, es una elección compleja, que lleve el voto preparado de su casa, que decida cómo va a votar, tiene todo el derecho de hacerlo, o que haga todos los cortes necesarios para conciliar qué quiere para la provincia y qué quiere para la nación. Nosotros como proyecto político vamos a integrarnos plenamente institucionalmente a la nación. Estamos perdiendo, y ya lo hemos demostrado en nuestra vida política e institucional, estamos perdiendo planes de todo tipo, planes culturales, planes de desarrollo, de emprendimientos, de trabajo, de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esos canales hay que volver a conectarlos, porque son recursos. Por ejemplo, el hecho de que los trabajadores del plan de inclusión no pueden cobrar la asignación universal por hijo, por ejemplo. Es un convenio que hay que firmar, el convenio de promoción industrial, por ejemplo, que nos está afectando y está dejando sin posibilidad de trabajo a muchos sanluiseños. Eso lo vamos a hacer independientemente de quién sea el presidente o la presidenta de la nación. Doctor, si el 14 de agosto usted resultara, hipotéticamente, ¿no? Estamos hablando tercero después de Vergés y Poggi, para hablar de un panorama por ahora ficticio, son solamente presunciones. Ni lo contemplamos. Digo, ¿qué haría Ricardo en ese caso? ¿Lucharía para redoblar los votos en octubre o se sentaría a hablar con Vergés y decir, bueno, vamos a ir todos por juntos? La verdad que es un escenario muy hipotético, ni lo contemplamos, porque imagínate que si vas a jugar la final del Mundial, lo que no se te ocurre es que podés perder. ¿Y si fuera al revés? Digo, si usted fuera el segundo y Vergés el tercero, no obligaría a nadie. Yo creo que acá tiene que haber una reflexión colectiva, tiene que haber una madurez política. Nosotros representamos a diversas fuerzas políticas, hay otros que representan a un sector político más acotado, de modo que las situaciones no son similares. Yo diría que además en agosto no va a votar la misma cantidad de gente que en octubre, eso ya está medido. En agosto la asistencia a votar va a ser un poco menor, probablemente el 20% de los sanluiseños votarán el 20% menos en agosto que en octubre. Por lo tanto, el escenario final es un escenario abierto, que es donde se deciden finalmente las candidaturas. Veremos a la luz de los resultados, veremos cuál es la mejor decisión, y no van a ser decisiones personales. Hoy los sondeos que tenemos nosotros es que estamos en muchos distritos, inclusive por encima del candidato oficial Poggi, que tiene muchos problemas de liderazgo, porque vos sabés que el peronismo, los liderazgos son naturales, no son designados por decreto. Y eso es una realidad política que hay que contemplarla, y por lo tanto es un escenario que nos favorece plenamente. Y por otra parte, porque bueno, es un candidato que está ejerciendo el gobierno y haciendo con las funciones de gobierno su campaña propia. Es un ejemplo más del poco apego a la institucionalidad. Así que estamos muy confiados. Nuestro adversario es esa forma de gobernar, es la que representa Poggi, es la que representa el gobierno. Esa, no las personas, ¿no es cierto?, sino la forma de gobernar con soberbia, con arbitrariedad, sin consulta a las instituciones públicas, con poco sentido común, invirtiendo no donde se necesita, sino donde es necesario para que Buenos Aires lo saque en la televisión, y ese tipo de cosas. Así que ese es mi adversario en lo personal, esa forma de gobernar, y como proyecto político también. Le agradezco mucho haber estado aquí en el programa de Cara a Cara. Muchas gracias, Pablo, y te deseo lo mejor en tu programa. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos con este primer envío de Cara a Cara. Mañana seguramente otro invitado estará con nosotros. Recuerde, 13:30, estamos de lunes a viernes, la repetición a las 21. Esto ha sido Cara a Cara con Pablo.